y hoy estamos precisamente a 50 años conmemorando de ese terrible accidente que se la llevó. Veíamos en las diferentes exposiciones de que Luz Jiménez competía con unos otros, también nahuas, indígenas, que estaban ahí presentes. Y sin embargo, Luz Jiménez fue pintada por todos ellos. Esto implicaba que ella se transformaba, y que en realidad, cuando vieron ese icono, esa imagen, ese símbolo, precisamente porque ella tenía un algo más que estaba presente. Y la muestra es que todos lo buscaron. Sin duda, la obra de Luz Jiménez es parecida y ha sido tocada por diferentes digamos, pensadores, desde la escultura, la fotografía, la pintura, de la lingüística, y tanto a niveles nacionales como a nivel internacional. Sin embargo, hoy quisiera solamente hacer un preámbulo, un acercamiento, una visión de la obra de Luz Jiménez desde el universo territorial y cultural de la cual ella formaba parte, y me refiero a la cultura náhuatl de los pueblos de Milpalta. Uno se preguntaría, ¿cuál es la herencia que ha dejado Luz Jiménez para los milpaltenses? ¿Cuál es la importancia de sus textos para la vida contemporánea de las comunidades milpaltenses? ¿Cuál es la Milpalta que ella miró y cuál es la que nosotros miramos? Quisiera en este momento entonces tender un puente que rompiese la distancia de hace 100 años, cuando ella contaba precisamente en 1915 con 18 años, y ver con sus ojos los espacios, los hechos que generaron la sociedad contemporánea, lo que ella estaba mirando en ese momento. Cuando yo observaba el texto de Kelly y decía y hablaba de la intelectual, yo pensaba en términos, digamos, de este filósofo italiano, Antonio Gramsci, cuando decía que ella era un poco como una intelectual orgánica. Ella supo amarrarse, y por eso retomaba yo la parte de saber decirles a los pintores lo que querían. También expresarse a través de su imagen y que era el espíritu que estaba entregando. Pero no solamente fue con ellos, sino fue con toda la gente que la fue conociendo. De hecho, diríamos que Luz Jiménez fue una maestra que sigue vigente. Eso que quería, lo logró. Pero veamos, chequemos el mundo en el que surge Luz Jiménez. Antonio Peñafiel, en 1897, el mismo año en que estaba naciendo Luz Jiménez, va a publicar un vocabulario gramático de la lengua náhuatl o azteca. Lo interesante de es que hace una recolección de 250 palabras de los diferentes lugares donde se habla náhuatl en la Ciudad de México: Tláhuac, Mixqui, Milpalta, Xochimilco, Coyoacán, Tlalpan, en todos estos lugares. Hace el registro, y entonces dice él que en cuanto al municipio de Milpalta, en ese momento hay tres municipios: el de San Pablo Totepec, que estaba solo; el de San Pedro Atocpan con Xicomulco, que estaba como cabecera; y el caso de Milpalta, que estaba integrado por la comunidad de Tecoxpan, Miacatlán, Tlacotenco, Tepenáhuac, Tlacoyucan y Tecómitl. Lo interesante de esto es que menciona que el mexicano es la lengua de comunicación, que todo aquel que pudiese estar en este momento solamente podría comunicarse a través del náhuatl, y que en el caso de San Antonio Tecómitl es donde ya se comenzaba a hablar español. Estamos hablando, y él relata que hacia estas mismas fechas el municipio de Milpalta tiene 6,362 habitantes. Es decir, con todos esos números estaríamos hablando que estaría un poquito más, todo este conjunto de pueblos, un poquito más grande que Tepenáhuac, que hoy tenemos, o 5 veces mucho más chiquito lo que es Villa Milpalta. Estaríamos hablando propiamente de que éramos sumamente pequeños. Ahora bien, evidentemente entonces que Luz Jiménez bebe de todos este conjunto de elementos tradicionales que se le da a través de la lengua, y elementos que cuando ella tenga 32 años precisamente los va a sacar a flote. Igual que el profesor Tecozautli, y en este sentido Jesús tiene mucho más información,
surge la idea, ¿cómo comienza este acercamiento con la parte lingüística? Pero lo cierto es que a partir precisamente de 1929, cuando comienza a trabajar con Benjamin Lee Ward, un genio de la lingüística internacional norteamericano, ella comienza su peregrinar por la lingüística, y después por la antropología. Ella sin duda había sido preparada, y todos sus biógrafos le han comentado, para atender un cuestionario. Ciertamente quien haya hecho una transcripción de una lengua, de estar intentando escuchar cuando alguien le dice ¿qué no timoclahuilti? Y el otro ¿qué no timoclahuilti? Y entonces el tipo estará anotando, y para ir haciendo paulatinamente se requiere de mucho tiempo y sobre todo paciencia. Y ese es el caso que se anota con Luz Jiménez, porque en este momento, cuando llega Word, todos sus análisis los hace a través de fichas. No trae una grabadora y después la pone a funcionar, sino trae fichas y está, repite y repite. Pero lo interesante de esto, que yo creo que es lo importante, es que de esta capacidad de Luz Jiménez ávida, comienza a establecer la relación entre la grafía y el sonido. Porque cuando ella está escuchando y está viendo cómo está plasmando, también se da cuenta de cómo ir escribiendo el náhuatl. Hoy día, inclusive hoy, estamos hablando 50, casi 80 años después, si a cualquier nahuablante le decimos que empiece a ir a escribir en su lengua materna, se nos complica. Hacerlo ella en años después implicaba que ella había tenido este acercamiento, y sin duda lo comenzó a partir precisamente de la relación con Word. Después ella va observando cuáles son los límites de las palabras, a diferenciar los tipos de palabras que existen, porque posteriormente no solamente va a ser la que va a trabajar con lingüistas, sino también va a crear muchos de sus textos que van a ser publicados años posteriormente. Por tanto, estamos hablando de una mujer que entendía, que sabía qué es lo que estaban pensando los otros y planteaba cómo poder explicar el mundo en el que ella estaba viviendo. Si nos queda dudas, pensemos entonces que Luz Jiménez va a trabajar con lingüistas, generando y participando en 1940 en el primer Congreso Azteca que se va a realizar precisamente aquí en Milpalta. La importancia de este congreso es que al realizarse aquí en Milpalta busca la normalización de la ortografía del náhuatl en toda la República Mexicana, sin duda bajo iniciativas de otros, pero se hace y se realiza aquí, y ella participa dentro de este evento. Quisiera obviar varios elementos para no tardarlos en ello. Solamente a partir de este momento Luz Jiménez comienza a amarrarse con varios lingüistas, conoce a Roberto Barro, después va a conocer vía Fernando Orcasitas, a Miguel León Portilla, y así varios de estos, hasta ir generando a partir de las clases que ella va a estar dictando lo que después van a ser sus textos. Y ahí comienza, digamos, una de las grandes importancias para Milpalta. ¿Por qué? Podríamos decir que una de las lecturas que nosotros como milpaltenses pudiéramos hacer es precisamente de la crónica. Ella, si la crónica es una historia plasmada por testigos presenciales, ella fue testigo de todos estos elementos. Y los viene narrando no solamente en náhuatl, sino tiene la capacidad, digamos, del buen discurso que logra cautivar a los escuchas. Y entonces, lo que al principio eran solamente lecciones, se van a convertir en relatos, se van a convertir en testimonios, se van a convertir en un conjunto de datos que hoy nos pueden explicar cómo era ese Milpalta de 1915, cuando ella tenía 18 años, o de 1910, cuando ella tenía 13 años, cuando tenía conciencia y podía plasmar todo lo que sus ojos estaban mirando. De acuerdo a estos textos, hoy los podríamos que caen dentro de lo que nos ha llamado etnología y la crónica. Pudiéramos entonces ver, por una parte, la recolección de elementos culturales y que hoy lo pudiésemos comparar con elementos contemporáneos, cómo es que se han transformado. Pero también pudiésemos ver cómo vivieron ciertos pasajes, y el maestro Tecozautla lo comentó, de la Revolución Mexicana.
Yo creo que lo importante de esto es que nosotros nos acercáramos. Tenía ahí un fragmento, quisiera obviarlo, es un poquito largo, pero es un poco la idea de cómo ella vislumbró la llegada de Zapata, cómo plasmó en su memoria, cómo los nahuatlantes que venían, la gente del zapatismo, que portaban sus calzones blancos, sus sombreros anchos, y el santo que tenían aquí pegados, que después lo había reformulado, lo había organizado y lo explicaba, y lo estaba dando. De ahí tenemos varios cuentos que son publicados y otros que cuando uno los ve pertenecen, digamos, a una gama de cuentos llamados cosmológicos, otros más de corte tradicional y unos particularmente que digamos que casi parecen de inventiva suya, de Luz Jiménez. ¿Cuáles son las enseñanzas para Milpalta? ¿Qué nos ha dejado? Luz Jiménez es un referente del Milpalta del siglo pasado en su entrada de la modernidad, del México contemporáneo. Si queremos saber cómo era el Milpalta, tenemos que ir y leer a Luz Jiménez. A través de sus escritos en lengua náhuatl, vemos cómo la lengua esta se ha venido transformando, cómo se han ido incorporando préstamos del español al náhuatl y como un fenómeno propiamente de dos lenguas en contacto, que todas las lenguas tienen. Digamos también, es un eslabón que nos une con la cultura mesoamericana milenaria a través de sus mitos cosmogónicos, con sus creencias y sus formas de ser y hacer a través de rituales. Nos recrea la geografía histórica, ritual y cosmogónica de Milpalta, de esta Milpalta indígena, a través de la lengua. De hecho, cuando ella nos narra las idas a Chalma y aquellos que hayan ido a Chalma, vemos que esto no se ha transformado, pero que ella la estaba comentando y es una geografía, digamos, mental que la estaba recreando. Nos lega una rica literatura ancestral, popular, mítica, con una elocuencia en la palabra, con más de 40 cuentos que valdría la pena que se pudiese nuevamente reeditar, porque hoy día es imposible encontrarlas. Al final, creo yo que Luciana logró ser maestra. Quizás no en su tiempo, y no solo en su vida, sino es y ha sido maestra para varias generaciones de personas que se han acercado a sus lecciones que generó con Horcasitas para la enseñanza del náhuatl. Este texto, del que salen todas las lecciones, se sigue utilizando, se sigue reeditando para la enseñanza del náhuatl. También considero que es maestra de jóvenes y algunos no tan jóvenes milpaltenses que nos acercamos a sus memorias para recrear y ver a la Milpalta del Porfiriato, de la Revolución o de las décadas posteriores en la que ella describe cómo era la vida cotidiana. Quisiera concluir solamente diciendo que Luz Jiménez es una tea por la cual podemos seguir descubriendo nuestro rostro, observando nuestras facciones como pueblos originarios del Penáhuatl. Finalmente, yo considero que ella es una intelectual porque logró plasmar lo que ella deseaba. Y la prueba es que la tenemos presentes. Decía Kelly, ha sido una de las mujeres más publicadas, ha sido una de las mujeres o de las mujeres indígenas que se le ha mencionado más, y es que ella arrebató su espacio dentro de la pintura, dentro de la escultura, y cuando todas las cosas le fueron adversas, logró hacerse un espacio, sin duda, y es una de las cosas que tenemos que soltarnos a la reflexión. La vida fue sumamente difícil para Luz. La vida, inclusive, no le permitió colocarla donde debieron haberla colocado. Ella, a través de la sapiencia, a través del conocimiento, logró mantener a su familia, y al mantener a su familia, ella colocó su nombre, quizás ella sin conciencia, pero la colocó en la historia. Y hoy, a 50 años, seguimos recordándola precisamente porque fue una mujer grande entre las grandes. Descanse en paz donde quieras que se encuentre. Y mis clases